Buenas tardes, soy la docente Aura María Arévalo Mieles y laboro en la Fundación Universitaria San Martín, sede Puerto Colombia, en la asignatura Metodología del Estudio. En esta oportunidad quiero invitarlos para que observen el trabajo de los estudiantes de medicina de primer semestre a través de un noticiero pedagógico cuyas temáticas están relacionadas con la tipología textual y algunas estrategias de comprensión lectora que estoy segura que a ustedes les van a ayudar muchísimo. Además, me gustaría que en el momento en que observaran el video hicieran sus comentarios para que los estudiantes siguieran mejorando en cuanto a la comunicación asertiva. Muchísimas gracias por el apoyo y estaremos en contacto. ¡Feliz tarde! Buenos días a todos los televidentes. Este es el noticiero matutino de televisión comunitaria Aprendiendo Contigo, transmitiendo en vivo desde todos los alrededores de Colombia. Los saluda Daniel Gámez. Hoy empezamos la mañana con una gran frase, una frase muy hermosa, una frase que complementa la lectura de Jorge Luis Borges, que dice: la lectura es una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Un tema que está dando la vuelta al mundo y facilitando la vida de todos es la lectura. Comprensión lectora es el proceso cognitivo orientado a entender el significado de un texto. Aprender a leer no es una tarea fácil y requiere de tiempo y práctica. Dominar la lectura significa desarrollar una serie de estrategias y niveles que van perfeccionando. Existen 3 niveles de lectura de los cuales hablarán mis compañeros a continuación. Nos dirigimos ahora a Bogotá, donde se encuentra mi compañero e invitado Elmer Correa, licenciado en Español y Literatura. Buenos días, Elmer. Buenos días, Daniel. Hoy voy a hablar sobre el nivel de lectura más básico, el nivel literal. En este nivel, el lector identifica y comprende lo que el autor expresa de una forma directa. Esto quiere decir que el lector da cuenta de la información que está explícita en el texto. Para que se cree una mejor comprensión local del texto, se requiere que el lector comprenda los significados de las palabras, identifique la relación entre los componentes que hay dentro de ella, una oración o un párrafo, identifique los sujetos, eventos u objetos mencionados en el texto, entre otras cosas. Regreso contigo al estudio. Igualmente, compañero, ahora los dejo con Ilan, docente de gramática en escuelas de Barranquilla. Buenos días, Ilan. Muy buenos días, estimados compañeros. Mi nombre es Ilan Carreño Manjarres y soy docente en el área de literatura, lengua castellana, y el día de hoy quisiera hablarles acerca de este proceso tan importante que es la lectura. Sabemos que el proceso de la lectura es un proceso mecánico mental que debe ser promovido, considero que debe ser promovido y incentivar a los estudiantes, a los jóvenes, a crear un hábito de lectura. Un joven que lee es un joven que piensa, que cuestiona y desarrolla su pensamiento crítico. Y estos son el tipo de jóvenes que necesitamos para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Sabemos que la lectura es un proceso mental que lleva ciertos criterios, ciertos procesos, y entre ellos encontramos la fase de inferencia. Cuando se lee el texto simplemente con revisarlo, el lector infiere acerca y relaciona las imágenes con el contenido del texto, sin incluso haber posado sus ojos en la lectura. Hace relaciones que están vinculadas con el título y la imagen. También se encuentra el desarrollo de la inferencia durante la lectura, donde el autor comienza a tomar parte de sus ideas con el desarrollo del texto. Y después de la lectura, al finalizar la lectura, el autor llega a conclusiones que determina mediante lo que ilustra la imagen y el contexto de la historia, junto con el título, desarrolla y arma un concepto propio. La inferencia literaria es de vital importancia. El lector debe conectarse con el texto para poder comprender el mensaje que el autor intenta describir. Hay cosas que los autores no explícitamente, literalmente no mencionan en el texto, pero van dejando pistas que el lector debe concentrarse y ir interconectando unas con otras para llegar a un concepto global y desarrollar su propia hipótesis a partir de lo que ha leído. Muchas gracias, regreso contigo, Daniel, al estudio. Espero tengan un bonito día. Muchas gracias, compañera.
Estamos ahora en vivo desde Valledupar, Cesar, con la escritora y artista Giselis Dazas. Buenos días, Giselis. Buenos días, Daniel. Es un placer estar con ustedes en el noticiero el día de hoy. Disculpe, Giselis, te quiero hacer unas preguntas que más nos hacen nuestros oyentes referente a este nivel crítico valorativo de la lectura. Sí, claro, no hay problema. ¿Cómo puede el lector evaluar un texto? Este debe realizar juicios valorativos acerca de la lectura y evaluar las afirmaciones del texto comparándolas con la información. Ah, ok. ¿Cuáles son los criterios para lograr una lectura crítica? Primero que todo, se identifican las ideas implícitas en el texto. Segundo, cuando logras comprender distintos tipos de interpretación. Y tercero, cuando logras un juicio propio de lectura. ¿Qué estrategias permiten lograr este nivel? Simplemente con el autocuestionamiento, que consiste en hacer uno mismo preguntas respecto a la información que se está aprendiendo, de la relación que tiene con la información que posee sobre lo que interesa aprender, y el debate, que es uno de los principales puntos al momento de hacer una investigación. Gracias, Daniel, por permitirme estar el día de hoy en el noticiero. Muy buenos días, mi nombre es Melania Camila Carreño Manjarres, tengo 16 años de edad y soy estudiante del Colegio Francisco Palau Iquer. Muy buenos días, señorita Melania. Es para nosotros un grato placer tenerla este día en el programa y quisiéramos saber su opinión acerca de la importancia de la lectura y la manera en la que de alguna manera su institución incentiva a los estudiantes, los invita a practicar este proceso mental que es tan importante para ustedes los estudiantes, para los jóvenes en el desarrollo de su pensamiento crítico. Bueno, la importancia de la lectura es el desarrollo intelectual al cual nos promueve. Cuando leemos un libro, no solamente leemos un libro, sino es todo el conocimiento que el libro nos deja. Nos abre un mundo de creatividad, de emociones, de sentimientos, porque con un libro no vemos paredes, vemos puertas. Entonces un libro nos abre un mundo inimaginable. En mi colegio me dieron mi primer libro. Me enviaron a comprar un libro que se llama La culpa es de la vaca. La culpa es de la vaca, un libro que yo amo, hasta el sol de hoy lo tengo, porque ese libro tiene de todo. ¿Cómo me motivó mi colegio? Pues dándome ese libro. Para mí ese libro es un regalo. Y así como para mí ese libro es un regalo, para muchos estudiantes más los ha motivado a leer libros tan buenos como ese, con tantas moralejas, tantos dichos, cuentos, parábolas tan hermosas que hay dentro de ese libro. Entonces, de esa forma nuestros colegios apoyan al desarrollo intelectual de cada estudiante a partir de la lectura. Muchas gracias, señorita Melania, por su participación. Muchas gracias a todos los invitados y oyentes del día de hoy. Bueno, así finalizan las noticias de la mañana. Estaremos transmitiendo de nuevo por la tarde. Feliz resto del día. Buenos días. Hoy vamos a tomar una lección rápida sobre las ideas primarias y secundarias. En todo momento de la vida nosotros estamos argumentando, y para tener un mejor enfoque hoy tenemos con nosotros a la coach Marisol Ruiz Fontalvo, la cual nos dará una receta o la fórmula para poder sacar las ideas primarias y secundarias. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contenta de estar con ustedes aquí en el día de hoy. Doctora, según su larga experiencia en la academia, ¿qué se entiende por idea principal, que es un tema de gran interés para los muchachos que nos escuchan el día de hoy? Bueno, esta es la idea más importante, la que nos dice todo de manera sintética, por eso se le llama idea principal. Entonces, sin la ayuda de esta, las demás ideas no se relacionarían y no tendrían una orientación temática. Doctora, ¿la idea principal siempre estará al comienzo del párrafo? No, la idea principal no estará siempre en el mismo lugar, puede estar al principio del párrafo, a mitad del párrafo e incluso al final del párrafo. O sea que siempre habrá una idea principal en el texto. Se pueden encontrar párrafos que contengan más de una idea principal o algunos en los que ni siquiera aparezca la idea principal y esto se les denomina párrafos de transición. Coach, ya que usted nos aclaró todas las dudas que tenemos sobre la idea principal de un texto, ¿qué vendría siendo las ideas secundarias del texto?
En cuenta que la idea principal es aquella que nos dice todo de manera sintética, las ideas secundarias son aquellas que nos expresan detalles o aspectos derivados de la idea principal. A menudo, estas ideas nos sirven para ampliar, demostrar o ejemplificar la idea principal. Ya que usted nos dice que las ideas secundarias nos sirven para ampliar la idea principal del texto, ¿cuáles serían estas características de las ideas secundarias? Entre las características de las ideas secundarias encontramos primero que se encuentran ligadas a las ideas principales y ayudan a matizar el pensamiento que se va a desarrollar. Segundo, expresan y desarrollan el contenido de la idea principal. Y por último, dan argumentos que sirven para rechazar o afirmar la idea principal. Bueno, doctora, ya que usted nos dijo que la idea principal es la que nos dice de manera sintética toda la información del texto y la idea secundaria es la que lo complementa, ¿cuál sería una de las diferencias de ellas? Una diferencia entre la idea principal y la idea secundaria sería que la idea principal son ideas que nos expresan información básica para el desarrollo del tema a tratar y las ideas secundarias nos expresan detalles o aspectos derivados del tema principal. Esto sería todo por el día de hoy. Le quiero dar las gracias a nuestra coach Marisol Ruiz Fontalvo por haber aceptado nuestra invitación y aclarar todas las dudas que teníamos sobre las ideas principales. Y a nuestros espectadores que nos ven desde las diferentes partes del mundo. Vamos a hablar acerca de las estrategias, definición, características y cómo identificar estas. Tenemos una gran ayuda el día de hoy y es nuestra querida invitada Amelia. Primera pregunta, ¿qué son las estrategias? Bueno, las estrategias se pueden definir como el puente que hay entre las políticas o los objetivos más altos y las tácticas o acciones concretas que realizamos para llegar a una meta. Segunda pregunta. Dentro de los tipos de estrategias conocemos una estrategia que es la de aprendizaje. Me gustaría que por favor me hables acerca de esta. Ok, la estrategia de aprendizaje es el uso de tácticas, procedimientos y modelos para la adquisición del conocimiento. Este tipo de estrategias genera acciones para el aprendizaje con un objetivo específico. Para que un procedimiento de aprendizaje se considere una estrategia, debe ser consciente e intencional la meta de cumplir unos objetivos específicos de aprendizaje. Tercera pregunta. Listo, Amelia, me gustaría o quisiera que me hablaras un poco acerca de qué herramientas nos permiten elaborar ese tipo de estrategias. Bueno, una de las herramientas más básicas es el DOFA de análisis estratégico. Aquí simplemente se enumeran las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la organización. Cuarta y última pregunta. Partiendo de todo lo que hemos hablado y las preguntas que te he realizado, ¿qué estrategias nos puedes mencionar para identificar las ideas principales y secundarias? La estrategia para identificar las ideas principales y secundarias es saber reconocer sus características. ¿Y cuáles son las características de las ideas principales? Bueno, estas son la base del texto y pueden aparecer de forma tácita. Reconocerlas es fácil, ya que si estas se eliminan del texto, este pierde todo su sentido. ¿Y cuáles son las características de las ideas secundarias? Estas ideas siempre nacen de la idea principal y sirven para explicar esta idea. Y además no pueden ir solas porque de esta manera ya perderían todo su sentido. Muchas gracias. Bueno amigos, esto fue todo el día de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar pendientes, por vernos, por escucharnos, por preferirnos. Quiero agradecer a nuestros invitados que se tomaron la dicha de acompañarnos el día de hoy y la dicha a nosotros de escucharlos. Y a ustedes por estar pendientes. Gracias por preferirnos. Bienvenidos una vez más a esta nueva edición de Noticias. Mi nombre es Guillermo Carreño, su presentador.
A muchas personas, después de leer un texto, se les dificulta la comprensión de este. Muchas vuelven a leer el texto nuevamente y algunas siguen sin tener ese resultado deseado. Por ende, fue una necesidad crear alternativas, estrategias que mejoren el aprendizaje, que al fin y al cabo nos va a facilitar el desarrollo de la comprensión del texto. Sea usted un estudiante secundario, un universitario o si ejerce en alguna labor profesional. Esa estrategia que hablaremos hoy con nuestros invitados especiales ha sido sin duda la que mejor resultado ha tenido a la hora de desarrollar esa comprensión del texto. Como primer invitado especial tenemos al doctor Jesús Salgado. Cuéntenos, Jesús Salgado, ¿cómo se llama esa estrategia y en qué consiste? Buenos días, Guillermo. Gracias por invitarme a tu programa. Es un placer estar aquí. Bueno, Guillermo, hoy hablaremos sobre la técnica del subrayado. Recordemos que esta es una técnica muy pedagógica, la cual se utiliza para hacer énfasis en cierta parte del texto, claramente teniendo jerarquización de nuestras ideas previas a aplicar esta técnica. ¿Cómo aplicamos esta técnica? Bueno, es muy fácil, es solo generar una línea horizontal por debajo de la palabra o frase la cual queremos señalar. Bueno, ¿qué logramos con esta técnica subrayado? Bueno, logramos muchas cosas. Por ejemplo, en la pedagogía alarga ese conocimiento a largo plazo. ¿Cómo así? Que esto que estamos aprendiendo al subrayar nos va a quedar para de aquí en 6 meses, 7 meses, más de un año e incluso para siempre. Esta técnica es muy utilizada por estudiantes de bachillerato y de las universidades, pero en la institución donde yo trabajo estamos tratando de aplicarlas en estudiantes de primaria, estudiantes de cuarto y quinto de primaria, para así mejorar esa técnica de aprendizaje a largo plazo y que ellos generen un conocimiento mucho mejor. Muchas gracias, Guillermo, por invitarme este maravilloso día y gracias por entrevistarme. Muy buenos días, mi nombre es Alberto Mario Yancy, soy licenciado en lengua castellana. En el día de hoy vengo a hablarles sobre los tipos de subrayado y cómo utilizarlo. Comenzamos diciendo que los tipos de subrayado es personal. Cada uno, además de tener su código, se encuentra en él ideas o aspectos a destacar cuando se estudia en general. Existen 3 tipos de subrayado que vienen siendo el lineal, el estructural y el de realce. El lineal se utiliza en líneas de cualquier tipo para captar una información de un vistazo y facilitar la localización de él. Una línea para la idea principal y 2 líneas para la palabra clave. En este caso, un círculo para resaltar las fechas y rectángulos para los nombres, etc. También suelen utilizarse lápices de colores, cambiando el color según la información en el párrafo. El estructural, algunos textos vienen perfectamente estructurados, señalando el tema del cual trata, los apartados que tiene, destacando en letra negrita los diferentes puntos, aspectos. El subrayado estructural consiste en ir haciendo anotaciones al margen del texto para darle una estructura al mismo. El de realce consiste en ir destacando el margen del texto, las dudas que surgen, los comentarios que nos sugiere o aspectos a aclarar, etc. Lo normal en esto es que se debe utilizar los 3 tipos a la vez. Muy buenas tardes, queridos televidentes. Son las 12:50 de la tarde y volvemos nuevamente con una emisión en la que el día de hoy vamos a hablar sobre los textos, que son una parte muy importante de la vida cotidiana de nosotros como personas. En el día de hoy trajimos a 3 expertos que nos hablarán de ellos. Tienen muchas sorpresas y muchas cosas que nos van a resultar bastante interesantes. Estos expertos son la señorita Ani Maestre, Giselle Torres y Schneider Indaburo. Primero empezaremos con la señorita Ani Maestre. El texto es la unidad superior de la comunicación
y de la competencia organizacional del hablante. El carácter comunicativo, pragmático y estructural permite su identificación. El texto tiene dos principales propósitos, que son la coherencia y la cohesión. Un texto puede ser oral o escrito, puede estar en verso o en prosa, puede ser un monólogo, puede ser una frase o un libro. El texto tiene una estructura. Esa estructura está conformada por la introducción. Su función principal es preguntar, anticipar, organizar, sintetizar y establecer el campo de estudio. El cuerpo, que contiene los propósitos, el método, la revisión bibliográfica, los análisis de datos, información o hecho, y los resultados y la valoración se divide en varios párrafos. Y por último tenemos la conclusión, que es el cierre del escrito. Presenta un resumen, una recapitulación, las recomendaciones, y en ella explicamos los resultados y nuestro propósito. Bastante interesante lo que dijo la señorita Ani. Aquí podemos ver qué es lo que es realmente un texto. Y ahora continuaremos con la señorita Giselle Torres, que nos hablará sobre la comprensión de un texto. Como les decía mi compañera Ani Maestre, el texto es la unidad superior de la comunicación y de la competencia organizacional del hablante. El carácter comunicativo, pragmático y estructural de sus principales propiedades pues son la coherencia, la cohesión. A continuación les hablaré de la importancia de la comprensión del texto. ¿Qué es comprender? La comprensión es un proceso de creación mental por el que, partiendo de ciertos datos aportados por un emisor, el receptor crea una imagen de mensaje que se le quiere transmitir. Para ello es necesario dar un significado a los datos que recibimos. Cuando utilizamos el término datos, nos estamos refiriendo a cualquier información que pueda ser utilizada para llegar a comprender un mensaje. En esto, ¿para qué se comprende un texto? Pues es importante resaltar la necesidad que tiene el ser humano de comprender, por lo tanto de contar con una hipótesis sobre cualquier acontecimiento ante cualquier mensaje o situación que realizamos. Una interpretación debe ser muy adecuada y acorde. Esto no quiere decir que todas son correctas, pero sí suficientes para saciar nuestra necesidad de interpretar la realidad que nos rodea. Es inevitable e imposible no realizar cualquier interpretación. El proceso de creación de interpretaciones la mayoría de veces es inconsciente, aunque a veces pueda ser controlado conscientemente. Muchas gracias, Giselle. Es muy importante saber esto sobre la comprensión de textos. Gracias. Ahora seguiremos con el señor Schneider Indaburo, que nos hablará sobre cómo comprender los textos. Muchas gracias, Leana. Saludos para ti y para todos los televidentes. El día de hoy les voy a enseñar cómo se hace este proceso de comprensión de un texto. Para esto hay que tener en cuenta tres fases. Una fase de contextualización, que es la fase donde se busca toda esta información principal, las ideas básicas, y también en esta fase vamos a buscar todas aquellas palabras desconocidas y las vamos a definir. En otra fase, la vamos a llamar fase de organización de la información. Vamos a organizar todos estos datos de una manera ordenada para nuestra comprensión. Y una última fase llamada autoevaluación, donde por medio de nuestro conocimiento vamos a expresar lo que entendimos. Ojo, sin la necesidad de leer o ver algún artículo que nos pueda servir de ayuda o guía, simplemente con nuestros propios pensamientos. Listo, eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido. Los dejo con Leana. Chao, chao. Excelente lo que nos acaba de decir el señor Schneider. Muchísimas gracias. Para agradecerle a nuestros televidentes por estar al pendiente de esta emisión, que es algo bastante importante para nuestra vida cotidiana, lo que es un texto, cómo comprenderlo. Una vez más, muchísimas gracias por su atención y espero que nos vuelvan a ver en una próxima emisión. Muy buenas a todos los televidentes. En esta nueva emisión del noticiero de Lectoescritura le estaremos presentando sobre la comprensión global de un texto
y cuáles son sus características y cómo realizar correctamente la comprensión global de un texto. Quédense para esta emisión. Bueno, ¿qué es la comprensión global de un texto? Comprender globalmente un texto significa comprender su sentido en su totalidad. Decimos que comprendemos localmente lo que es un texto cuando conocemos el significado de cada una de las palabras. Decimos que lo comprendemos globalmente cuando comprendemos lo que en esencia nos quiere decir, transmitir el texto que estamos trabajando, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando comprendemos un texto se trata de cuando interpretamos todo lo que estamos leyendo, interpretamos cada palabra y le damos un sentido para poder comprender, tener la comprensión total de lo que nos trata de transmitir ese texto, ese escrito a nosotros los lectores. Para comprender globalmente un texto, debemos leer atenta y detenidamente dicho texto, subrayar las ideas principales, redactar un resumen y luego determinar el tema, que el lector tenga un buen vocabulario y expresión, puesto que va a ser muy importante, porque aquí no solo se mide la comprensión, sino también la práctica de un vocabulario y expresión para que se nos facilite de una mejor manera comprender al momento de emprender una lectura ante cualquier tema. Al momento de resumir ante un texto va a ser importante que expresemos nuestras ideas con nuestras propias palabras y no copiar un texto, puesto que al expresarnos con nuestras propias palabras tendremos una mayor facilidad para comprender los textos. El resumen debe ser un texto obtenido a partir de las ideas principales para obtener así un texto cohesionado y coherente. En cuanto al tema, podemos preguntarnos de qué trata el texto. El título, por su parte, dará la primera pista a nuestra pregunta, la cual fue ¿de qué trata el texto? Con la idea global que nos da él, y así le da una unidad. El tema debe ser breve y así, a su vez, debe recoger la intención comunicativa del texto, en donde el tono da muchas veces pistas para la intencionalidad. A continuación les mencionaré unas de las estrategias que podemos utilizar para comprender globalmente un texto. Principalmente debemos escribir comentarios al margen de la hoja que estamos leyendo. También podemos subrayar información que determine partes importantes del texto. Hacer esquemas para recuperar la información más importante de manera ordenada y jerárquica. Escribir notas o resúmenes. Y por último, hacer fichas de trabajo de citas, paráfrasis y comentarios, para así usar después la información obtenida de manera organizada. Muy buenas tardes, seguimos aquí en el noticiero Lectoescritura, haciendo referencia a la importancia de apoyar el desarrollo del aprendizaje de estas estrategias de lectura que consisten básicamente en hacernos preguntas relacionadas con el texto para así centrar nuestra atención en diferentes aspectos del texto y así extraer sentidos diversos de este texto. Una meta deseable y posible es que como alumnos podamos leer con el fin de allegarnos a la información pertinente para generar conocimientos nuevos, para de esta forma desarrollar la habilidad de buscar información en diversas fuentes, valorarla y seleccionar toda aquella que consideremos útil, según sea el propósito. De esta manera también podríamos organizarla y registrarla usando toda aquella que requiera ponerse en práctica. Una manera de cómo lo podríamos hacer sería haciendo esquemas y cuadros sinópticos, de manera que estos favorezcan
en la selección de la información importante de los textos y organizarla de tal modo que sea fácil recordarla. El Ministerio de Educación habilitó nuevo canal para convalidación de títulos obtenidos en el exterior. Así va la reapertura de colegios en Colombia en la educación. El periodismo científico será el nuevo programa que ofrecerá la Universidad Nacional. Radican proyecto de ley para la transformación del ICT. Los resultados de Saber 11 evidencian graves consecuencias en la educación debido a la pandemia. Desde el Centro de Noticias de CEN Televisión en la subregión de Urabá, en el municipio de Apartado, esto es Noticias CEN Fin de Semana con Laura Hernández. Buen día, bienvenidos a Noticias CEN del fin de semana. Estaremos con ustedes en esta red de información sobre el ámbito de la educación. El tema a tratar será la estructura lógica en la elaboración de un texto. Esto es un proceso fundamental en comunicación escrita, donde se lleva un orden jerárquico y una comprensión hacia el lector. Esto se ve aplicado en periódicos escritos, ensayos o artículos. Pasamos a nuestra reportera Camila Ardila con esta noticia desde la ciudad de Barranquilla. Buenas tardes, Laura. Nos encontramos aquí en el barrio En Campito, en el sur de Barranquilla, donde vamos a ver la opinión pública del tema de interés que estamos tratando. Entonces vamos a ir en busca de las personas. Bueno, aquí vemos a una joven donde vamos a hacer la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Luisa Jiménez. Bueno, ¿cuál cree usted que es la estructura lógica de un texto? Bueno, pues en lo personal pienso que un texto debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, teniendo varias ideas claras. Bueno, muchas gracias. Vamos en busca de otra opinión. Aquí vemos a otra señorita. Buenas tardes, ¿cómo es su nombre? Diana Iriarte. Bueno, ¿cuál cree usted que son las características lógicas de un texto? Que sea bien redactado, comunicativo y coherente. Bueno, muchas gracias. Bueno, si estamos viendo, los ciudadanos tienen buena información del tema de interés. Bueno, y en lo personal pienso de que un texto debe tener su coherencia, sus ideas deben estar claras para así llevar un orden lógico. Entonces ahora vamos a pasar en una opinión profesional con nuestra licenciada en lingüística, Luisa Jiménez. Buenas tardes. Claro, Camila, muy buenas tardes. La estructura lógica en la elaboración de un texto es muy importante, tanto en la vida de los universitarios, estudiantes y demás personas que conozcan la buena redacción y estructura de un texto, para generar así una muy buena comprensión hacia el receptor, teniendo un buen dominio del tema mediante una introducción. Esto se basa en un avance, una representación al lector que predispone la mente para el resto de la lectura. Vamos a hablar acerca de sus funciones principales. Son preguntar, anticipar, organizar, sintetizar y establecer el campo de estudio. Allí se va a redactar más breve que el cuerpo del escrito, para tener así una proyección de lo que vendrá.
De allí se desglosa el cuerpo. Este va a contener los propósitos, los métodos, la revisión, las bibliografías, los análisis de datos, de hechos o información, asimismo los resultados y su valoración. Todo esto se va a dividir en 3 párrafos. Y por último, se va a dar la conclusión, que es el cierre del escrito, donde se presenta un resumen. En esta parte se pueden establecer unas posibilidades de estudios a futuros, manteniendo un orden lógico y siendo crítico mientras llevamos un análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Luisa, por su maravillosa intervención. Eso ha sido todo por hoy en Noticias CEN con Laura Hernández. Feliz día. Muy buenos días, este es el noticiero El Editor. Hoy desde la ciudad de Bogotá les habla Daniela Baeza. Empecemos con una noticia que ha llamado la atención en los últimos días, donde el gobierno de los Estados Unidos ha implementado en la educación un nuevo modelo acerca del funcionamiento del lenguaje como herramienta de interacción y comunicación. Ahora desde la Casa Blanca, en la ciudad de Washington, les hablará mi compañero. Buenos días, queridos televidentes. El día de hoy nos encontramos a las afueras de la Casa Blanca, donde se está llevando a cabo una rueda de prensa en donde el presidente John Biden está hablando sobre las diferentes funciones del lenguaje para llevar a cabo una mejor educación para los estudiantes, las cuales son la función referencial, emotiva, apelativa, metalingüística, fática y poética. Desde la Casa Blanca les habló su reportero Rolando Montaño del noticiero El Editor. A continuación nos hablará nuestra compañera María Alejandra, que en el día de hoy se cuenta con nuestra invitada, quien es una fonoaudióloga, lo cual nos estará informando acerca del funcionamiento del lenguaje. Buenos días, queridos televidentes. Hoy nos encontramos con una gran invitada que es fonoaudióloga. Su nombre es Leivinis Cuello y hoy nos va a explicar sobre las implementaciones del presidente John Biden. Buenos días, mi nombre es Leivinis Cuello, soy fonoaudióloga. Gracias por invitarme y aquí estoy para aclararles algunas de las nuevas dudas que han surgido con el nuevo modelo de educación que ha implementado los Estados Unidos. Bueno, comencemos con las preguntas. ¿Qué opinas sobre la implementación que ha hecho el presidente John Biden desde el funcionamiento del lenguaje en la educación? Pues a mí me parece estupendo lo que ha hecho el presidente de los Estados Unidos desde mi punto de vista profesional. Porque él, ¿qué quiere con eso? Que sus estudiantes salgan con un léxico, unas bases en el área del lenguaje, en el área de expresión corporal y oral, que nosotros como profesionales de esa parte lo trabajamos desde la edad pequeña hasta la edad adulta. ¿Y qué buscamos con eso? Que las personas tengan una excelente expresión oral al momento de referirse acerca de algún tema. Y eso es lo que busca el presidente, que sus estudiantes tengan una excelente expresión al momento de hablar, que tengan una excelente implementación en el colegio y cuando salgan de allí al momento de enfrentarse al mundo como es la universidad, no presenten tantas fallas. Ok, la segunda pregunta es, ¿cuáles son los distintos cometidos con que el ser humano emplea el lenguaje? Esta comunicación maneja varios propósitos, pero el más importante es el mensaje que quiere dar la persona, su redacción, su habla, su expresión corporal, su léxico, eso va de la mano. Por eso es que el presidente, al momento de implementar eso, busca enfatizar la redacción y el habla y la expresión corporal y oral de los estudiantes. Eso es lo que quiere él. Al momento de aplicar el lenguaje en la educación, busca eso, enfatizar
las bases de los estudiantes, porque él está viendo que hay estudiantes que salen con unas bases muy bajas, mediocres, digámoslo así. Entonces él lo que quiere es formalizar, profundizar, y que estos estudiantes de la parte cognitiva, que son varias partes, pero él quiere profundizar en la parte cognitiva. Él habla de los estudiantes para que al momento de los estudiantes salir del colegio no tengan fallas en su expresión corporal o la oral. Ok, ya para terminar, la última pregunta es, ¿cómo se usa cada una de las funciones apelativas? Bueno, Mari, ¿qué más ejemplo que esta parte de los medios de comunicación? Tú como presentadora, tú quieres atraer toda la audiencia posible, y para eso, ¿qué necesitas? Dominio del tema. La función apelativa, ¿qué quiere decir? Emite una pregunta para obtener una respuesta, y eso es lo que quieren ellos. Y eso es lo que buscan ustedes también. Entonces, desde esta parte, el presidente quiere implementar todas estas funciones de lenguaje a la educación para obtener un mejor dominio del tema, una mejor redacción, una mejor expresión oral de cada estudiante. Y eso es lo que trata este pequeño detalle que ha implementado el presidente. Gracias por la invitación, espero que todo haya quedado claro, y nada, aplicarlo también nosotros aquí en Colombia, a ver cómo nos va. Bueno, aquí le damos finalización a nuestra entrevista. Muchas gracias, doctora Leivinis, por aceptar nuestra invitación. Le agradecemos de todo corazón y esperamos que parte del noticiero tenga un excelente día. Hasta luego. Esta fue la edición del día de hoy. Nos vemos el mediodía. Noticias, el editor.